En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección. Está en Ávila, pero ¿por qué? Y junto a mí, la persona en torno a la que gira todo este espacio, Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Había quedado con ella en la puerta del ayuntamiento y es que nos vamos a referir mínimamente, la primera pincelada la vamos a hacer de este histórico edificio que nos representa a todos. Así es, este es el ayuntamiento. El originario que hubo aquí, el primero de esta plaza, fue de la época de los Reyes Católicos, pero llegó a un punto en el que el estado de ruina o de deterioro de ese edificio llevó a la construcción de este otro, de estilo isabelinos, del siglo XIX, de 1839 a 1845, que es la primera etapa de su construcción, porque después hubo una modificación, una ampliación, un poco después, en los años 1862 a 1868, y este es el edificio que tenemos, como digo, sillería de granito, con un reloj que no es el original que tuvimos, porque el original se colocó en esta fachada en 1881, y dio servicio 101 años, pero no lo hemos perdido, que no se asuste nadie, lo tenemos dentro y luego lo vamos a poder ver. Por lo tanto, es una primera, como decíamos, aproximación a ese reloj que todo el que pasa por aquí, bueno, pues es un centro de referencia. Claro que sí. De hecho, en esta plaza se ha reunido desde hace muchísimos siglos el concejo. Hablábamos de este ayuntamiento de época de los Reyes Católicos, previo al que tenemos, pero es que antes de eso ya se reunía aquí el concejo en la puerta de la iglesia de San Juan, o sea que sabemos ya de mucho tiempo. Y el autor de este edificio es el arquitecto Ildefonso Vázquez de Zúñiga, que lo recordamos todos los días en el ayuntamiento, porque como tú muy bien sabes, la sala de prensa, donde realizamos las ruedas de prensa muchas veces, lleva su nombre, le llamamos la sala Vázquez Zúñiga. Eso es, y ahora nosotros nos encontramos aquí, también es conocida por el mercado de frutas y verduras, que los viernes se realiza en esta plaza, y seguro que muchos de ustedes, los que nos están viendo, no se han fijado en la placa que vamos a descubrir, entre comillas, en esta plaza. Está en el soportal, y yo creo que uno de los emblemas o uno de los objetos, por decirlo con cariño, que da nombre a esta sección, puede ser esto, Sonsoles. ¿A qué nos vamos a referir? ¿Por qué no? La verdad es que esta placa lleva aquí colocada desde 1909, en unas circunstancias que fueron muy relevantes en España. De hecho, hasta el ABC se hizo eco de algo que le parecía muy importante. Esta marca el lugar, la casa natal de Eduardo López Salcedo. Él era un teniente de infantería de 33 años que falleció en Melilla el 9 de julio de 1909 dentro del conflicto de Marruecos. Y esta placa se colocó, es de bronce y mármol, se colocó el día 20 de octubre de 1909. Una de las características que tiene desde mi punto de vista es que pasamos todos y no está colocada a una altura que permita que fácilmente reparemos en ella, pero ahí está para recordar un episodio que, como digo, fue considerado muy importante para la España del momento. Y si hablamos de personajes ilustres, y yo creo que uno de los grandes compositores que tiene la historia de la música, también es de Ávila, Tomás Luis de Victoria. Otro vecino de la plaza, no exactamente de la plaza actual del Mercado Chico, sino un poquito después, de la calle Caballeros, porque de Tomás Luis de Victoria ignoramos muchísimas cosas. Es un mar de enigmas, sobre todo por el hecho de que no conservamos su partida de bautismo. Claro, si no tenemos ese elemento, pues lo primero, tenemos problemas respecto al propio nombre o respecto a su fecha de nacimiento. Fecha y lugar de nacimiento. Él firmaba como abulensis, por tanto damos por hecho que era de aquí, que era de Ávila, y respecto a su fecha de nacimiento, se creía hasta hace bastante poco, hasta hace pocas décadas, que su fecha de nacimiento era 1540. Sin embargo, cuando pasaron 400 años de ese momento, en 1940,
Y el Ministerio de Educación se le ocurrió hacer un concurso público de trabajos de investigación sobre la figura de Tomás Luis de Victoria. Ahí aparece don Ferreol Hernández, que él hizo su magnífico trabajo de investigación descubriendo una pieza que fue clave, que es el testamento del abuelo paterno. El abuelo paterno de Tomás Luis de Victoria, que se llamaba Hernán Luis Dávila, porque no olvidemos que Luis ahí es apellido de la familia paterna, no es un nombre de pila, es Tomás Luis de Victoria, ese es el primer apellido. Y aunque él firmara habitualmente en su grafía como Tomé, no Tomás. Por eso digo que son un montón de detalles difíciles. Y en ese testamento aparece la casa familiar que al fallecer el abuelo en el año 1545 deja la casa al padre de Tomás Luis de Victoria, es decir, a Francisco Luis de Victoria. Y esa casa viene descrita de tal forma que nos ha permitido que, tras el estudio de don Ferreol, se pueda determinar no solo el año de nacimiento, 1548 y no 40 como se creía, y además la casa exacta, que aquí la tenemos con una placa que nos recuerda que aquí nació uno de los músicos más ilustres de todos los tiempos, nuestro querido Tomás Luis de Victoria. Y del que nos tenemos que sentir orgullosos. Hablando de personajes, hablando de historia, ahora acudimos dentro de la casa consistorial. ¿Cuánta gente importante, Sonsoles, habrá subido estas escaleras en el Ayuntamiento de Ávila? Estoy convencida, la verdad que son cosas que llaman mucho la atención, el pensar en otros tiempos, en otra gente, en otras costumbres. Por ejemplo, nos ayuda a recordar este arca de 5 llaves. El arca de las 5 llaves la conocemos aquí en Ávila sin ir más lejos porque tiene una calle dedicada. No sabemos si sería esta original o bien que hubiera otra, pero aquí tenemos las 5 llaves y este tipo de arca se utilizaba para intentar que fuera más difícil el cometer alguna tropelía, el que tuviera una llave, por ejemplo, un escribano, otra el corregidor, y así era más difícil a la hora de guardar aquí pues escrituras o dinero, el que tuvieran que ponerse de acuerdo para abrir y evitar que hubiera alguna ilegalidad. Tenías que tener a todos reunidos y seguimos el último tramo de escaleras y nos centramos en una placa que hay en el otro lado. Así es. Cuéntame. Bueno, esta conmemora una persona de Ávila, un militar llamado Ignacio Jiménez Martín, que, como dice aquí, pilotó glorioso vuelo a Río de Janeiro. El vuelo iba a Río de Janeiro, aunque ellos no llegaron a Río de Janeiro, se quedaron antes, en concreto a unos 50 kilómetros de Bahía, que también es Brasil. Pero lo que llama la atención es que Ignacio Jiménez Martín lograra esta gesta en época al principio de la aviación, como es el 24 de marzo de 1929. Y eso es una época pues todavía muy al principio. Él había batido el récord en España en el año 25, recién ascendido a capitán, el récord de permanencia en vuelo en 13 horas y media, que por entonces era desde luego una proeza. Y con esto lo que consiguieron fue desde Sevilla hasta Bahía, en 44 horas, un poquito menos 10 minutos, que también fue una proeza, fue sobrevolar la mayor cantidad de agua que se había hecho sin escalas, de forma transoceánica, hasta ese momento. Por eso se le declaró hijo predilecto de Ávila. Y además, te iba a comentar y te iba a apuntar, Sonsoles, en una máquina llamada Jesús del Gran Poder, que muchos dirán, como el Señor de Sevilla. No, salió desde Sevilla para realizar ese vuelo, pero se llama así y yo creo, si no me equivoco, apúntame, ¿por eso se llama también una calle de nuestra ciudad Jesús del Gran Poder? Efectivamente. Cuando pasaban 25 años de esta gesta, como digo, en el año 29, pues 25 años después, decidió el ayuntamiento nombrar una calle con el nombre del aviador, esa era la idea. Lo que pasa que después hizo que se cambiase pues esa intención primera hasta poner el nombre del avión. Ese era un avión que había sido bautizado bajo el apadrinamiento de los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Y bueno, llegó hasta completar esa gesta 3 intentos previos fallidos y después el haber logrado algo tan importante con un avión puntero de la época que pesaba muy poco, muy ligero y ellos muy aguerridos hasta el punto de ir sin radio para que no pesara y con alimentos lo más energéticos posible y lo más ligeros, llegaron a ese punto a completar la hazaña y Ávila consideró que era importante recordarla con el nombre del avión. Y así entramos también en la historia. Jesús del Gran Poder, que es la calle al lado del Hospital Provincial, muy cerquita del barrio de Las Vacas, y que ahí queda. Seguro que nuestros protagonistas, nuestros aviadores, miraron muchos momentos el tiempo para conseguir ese récord. Aquí tenemos el reloj que decíamos. Eso es, tenemos aquí este reloj que es el original. Bueno, debemos decir que la esfera
y las agujas son réplica, no tenemos el original, pero sí todo lo demás. Fijaos qué maquinaria, era un reloj puntero en la época, es 1881, eso se colocó y estuvo funcionando 101 años, hasta 1982, que se cambió por uno eléctrico, como se llama, de remonte de pesas, que es el que tenemos actualmente, pero es muy bonito el recordar cómo fue el reloj original, el primero que hubo en la fachada del ayuntamiento. Y vamos a terminar esta sección de hoy en el Salón de Plenos. Muchas veces estás tú aquí representando a los abulenses, aquí se toman muchas decisiones y si hemos empezado prácticamente hablando de uno de nuestros abanderados, que es Tomás Luis de Victoria, vamos a terminarlo con nuestra patrona, Santa Teresa de Jesús, que también mira todo lo que hacemos de forma simbólica aquí dentro. Sí, nosotros la miramos a ella también. Este cuadro está atribuido a Fray Juan de la Miseria. Sabemos que Fray Juan de la Miseria fue un carmelita napolitano que, teniendo 61 años de edad, la santa, en el año 1576, firmó un retrato famosísimo que todos conocemos la anécdota. Es un retrato para el que tuvo que posar con gran mortificación, porque ella no quería la santa, en el convento de San José de Sevilla. También sale Sevilla, lo unimos con el vuelo del avión. Jesús del Gran Poder, claro que sí. Y ella posó y no le gustó nada el resultado. Dijo, según cuenta el padre Gracián, que fue un poco el que organizó que se pintase este cuadro, el padre Gracián cuenta que ella dijo, Dios te perdone, Fray Juan, que ya que me has pintado lo has hecho fea y legañosa. Bueno, pues se atribuye a este mismo autor este cuadro de la santa, y hasta tal punto es un cuadro importante y demandado por todos que ha estado aquí en préstamo al menos en 3 ocasiones. Recordarán nuestros oyentes en la exposición Castillo Interior, aquí en Ávila, en el año 95, también en dos de las ediciones de las Edades del Hombre. En 2004, la de Testigos, aquí en Ávila, y la última, la penúltima, me refiero a la última que hemos tenido en Ávila, pero en la sede de Alba de Tormes, la de 2015, Teresa de Jesús, maestra de oración. Mientras tanto, tuvimos aquí el cuadro de Pablo San II Castañeda, que fue también un pintor maravilloso de Ávila, fallecido tristemente ese mismo año, de 2015, y aquí ese cuadro que representaba también a Teresa de Jesús vino a suplir pues muy dignamente, desde luego, este que vemos aquí. Pues con ella, con Santa Teresa, con Teresa de Jesús nos vamos a despedir y no tengan ninguna duda, ella, decíamos que también es protagonista de este Salón de Plenos, y es que es alcaldesa honorífica de la ciudad, no se nos olvide. Desde luego, nos hace mucha ilusión que una persona de tanta valía como Teresa de Jesús, no solamente cualidades personales, sino también desde el punto de vista pues cultural, haya sido una alcaldesa honorífica pues tan importante como otras mujeres que se han destacado aquí en la ciudad de Ávila, otra especie de alcaldesa honorífica, Jimena Blázquez, todos recordamos su gesta, y tantas otras mujeres que vinieron aquí también a marcar camino. Y seguro que hablaremos de todas ellas, y no se olviden otro detalle, ¿por qué lleva Santa Teresa ese bastón de mando cada 15 de octubre cuando sale en procesión? Pues por esto mismo. Nosotros desde aquí, desde el Salón de Pleno, nos despedimos, Sonsoles, hasta la próxima. Un placer, Robert, se me ha hecho muy corto. Hasta la próxima. Gracias. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva.